Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16. Leo la escritura que dice de la manera siguiente, dice: andando junto al mar de Galilea, vio Simón a Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, Dios, por tu palabra, por poder abrir, Señor amado, un ejemplar de tu palabra y poder transmitir un mensaje, Padre, quizá en esta tarde un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír, Señor. Pero aunque sea así, Señor, nuestro único fin siempre es exaltarte, bendecirte, Padre, y llegar a la sensibilidad de aquellos que escuchan tu palabra, Dios, para que vengan a tus pies, Señor. Reconozcan, Señor amado, que necesitan de ti. Postrados, Padre Santo, se rindan a tus pies. Te damos las gracias por este privilegio, Señor, el cual tú nos entregas en esta hora y el cual queremos desarrollar lo mejor posible, Señor. Reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestras incapacidades, Señor. Reconociendo, Padre, nuestra dependencia absoluta de ti. Y que aunque nosotros, Padre, nuestra voz es la que salga, siempre es tu palabra la que será, Señor, transmitida. Y la que lleva el efecto, Señor, efectivo hacia los oyentes, Dios mío. Gracias por este momento, Padre. Y háblanos, Señor, qué es lo que queremos oír de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo en esta tarde, hermanos, de domingo, lleva por título: Fundamentos de la autoridad delegada por Dios desde el púlpito. Fundamentos de la autoridad delegada por Dios desde el púlpito. Como les decía, y más bien en oración lo decía a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, hermanos, que este mensaje iba a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír. Hoy quiero presentar, hermanos, un mensaje, aunque quizá en el desarrollo del mismo, ustedes van a ir viendo probablemente que siempre, hermanos, no dejamos de lado la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo, porque Él es el centro completo de todo mensaje. Pero sí, este mensaje, hermanos, va más dirigido en agradecimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos, por el regalo concedido que les mencionaba hace unos momentos. Porque, hermanos, ustedes ya se dieron cuenta, estamos utilizando un nuevo púlpito, para nosotros nuevo, para predicar la palabra, hermanos. Y ese agradecimiento, porque llevamos años llevando el mensaje, utilizando púlpitos provisionales, utilizando, hermanos, púlpitos adaptados, púlpitos prestados, ¿verdad? Pero nunca, hermanos, habíamos tenido lo que
hoy podemos decir con toda claridad y con toda certeza, hermanos, que esto que hoy tenemos aquí enfrente de nosotros es un regalo de Dios y por el cual nosotros, hermanos, vamos a seguir transmitiendo. Y digo, vamos a seguir, porque en este caso, hermanos, mi esposa y yo nos comprometemos a seguir llevando el mensaje de la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios, hermanos, por este regalo tan bonito que el Señor nos ha dado, hermanos. Y es gracias también, hermanos, a mucho de lo que ustedes aportan en esta congregación, ¿verdad? No solamente estoy hablando de los que nos congregamos en Casa de Pan y Alabanza, sino que quizá también aquellos que a la distancia, probablemente no en lo económico, pero sí con sus oraciones por este ministerio, están aportando para que sigamos adelante, para que la palabra del Señor siga siendo predicada, para que el mensaje no sea cambiado, para que el mensaje no sea diluido y siempre vaya respaldado, hermanos, con la palabra del Señor. Pero este púlpito, hermanos, el cual nosotros hoy tenemos enfrente, trae consigo compromiso y responsabilidad. Compromiso, hermanos, para nosotros como predicadores de presentar el mensaje del Evangelio claro y completo, hermanos, como lo presenta la palabra de Dios, sin disolución, sin transformación, sin cambios. Ese es el compromiso que nosotros tenemos desde acá, desde Casa de Pan y Alabanza, hermanos. Y trae responsabilidades también, hermanos, para los oyentes, porque al escuchar el mensaje del Evangelio, hermanos, ustedes, los oyentes, los que nos están mirando a través de Zoom, a través de Facebook o a través de YouTube, ustedes o los que están físicamente, ustedes van a tomar dos decisiones y esa es la responsabilidad que les toca a ustedes. Nosotros, compromiso de entregar un mensaje claro, conciso, hermanos, respaldado por la palabra, y a ustedes, hermanos, la responsabilidad al oír el mensaje y de tomar dos decisiones, más bien dos opciones, de las cuales una llevarán a cabo ustedes. Recibir el mensaje que enviamos nosotros o que estamos transmitiendo, y el otro es ignorar este mensaje, hermano. Si acaso, hermanos, aquellos que están oyendo el mensaje toman la decisión de ignorarlo, sus vidas quedarán afectadas no solamente en este mundo, hermanos, en lo físico, sino quedarán afectadas espiritualmente en la eternidad. Porque, hermanos, aunque no nos guste y aunque no querramos, en el momento que nosotros predicamos la palabra desde el púlpito, hermanos, la decisión que tú tomes te va a afectar, creas o no creas. Si no crees en el mensaje, te afectará, hermanos, porque estarás quizá recordándote en un lugar de tormento que a través de o desde un púlpito, mejor dicho, escuchaste un mensaje que podía haber cambiado el destino completo de tu vida en lo físico y tu vida en lo espiritual. Pero cerraste tu corazón a este mensaje, reaccionaste de la manera equivocada y ahora, hablando en términos del futuro, estás pagando las consecuencias. Esa sería una decisión tomada, hermanos, al oír el mensaje. Por otro lado están aquellos que, como dice la Biblia en Apocalipsis 7:29, hermanos, dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Del otro lado, hermanos, están aquellas multitudes que recordarán en la eternidad también, pero con Dios, la influencia que recibieron del predicador a través de lo que dice 1 Corintios 1:21, hermano, la locura de la predicación. Entonces, hay dos compromisos, hay dos responsabilidades: compromiso y responsabilidad para los oyentes, compromiso para nosotros como predicadores. Y es por eso, hermanos, que en esta tarde, este mensaje va dirigido en agradecimiento a Dios por lo que Él nos da. Pero que no dejamos de lado, hermanos, siempre llegar al corazón de aquellos que no conocen al Señor para que vengan a sus pies. Por eso el tema, hermanos, de esta tarde, fundamentos de la autoridad delegada por Dios desde el púlpito, a nosotros los predicadores. Fundamentos que Dios nos ha delegado a nosotros
para llevar a cabo esa tarea, hermanos. Y quiero hablarles de algunos fundamentos de esa autoridad que Dios nos ha delegado a nosotros, en mi caso como pastor, para poder llevarlo desde este púlpito, hermanos. El primer fundamento delegado por Dios es el conocimiento de su palabra, hermanos. Claro, lógico y no se puede evadir, hermanos. Que para poder entregar un mensaje de la palabra, tiene que haber conocimiento de la misma. Probablemente tú seas un nuevo convertido, probablemente tú seas una persona, un hombre o una mujer nueva que quieras predicar el evangelio y quizá esté en tu corazón poder pararte algún día detrás del púlpito y llevar un mensaje de la palabra para quizá a lo mejor tu familia, tus amigos o alguien cercano dentro de tu contorno, ¿verdad? Pero si no hay conocimiento de la palabra, no se puede llegar a ese punto. Entonces, el primer fundamento delegado por Dios a nosotros los predicadores es el conocimiento de la palabra, hermano, porque cuando nosotros llegamos a este momento, no es que, hermano, ya tengamos toda la Biblia metida en la cabeza y la podamos de punta a punta, de Génesis a Apocalipsis. No, es que ya llevamos cierto tiempo, en cierta trayectoria, en cierto conocimiento, hermano. Puede ser a través de institutos, a través de universidad, puede ser a través de algún seminario, ¿verdad? Y también la misma experiencia que uno va tomando a través de los días, a través de la lectura, el desarrollo, hermanos, quizá de predicar poco a poco en las calles. Llega un momento, hermanos, donde este fundamento se vuelve sólido porque ya hay conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, es en ese momento, hermanos, detrás del púlpito, cuando el mensaje se convierte y se hace eficaz en el predicador. Cuando utiliza las Sagradas Escrituras, apropiadamente. Vamos a Marcos 1, por la porción que leímos en esta tarde al inicio. Marcos 1, 17 dice: y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, le siguieron. Y el verso 21 dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, les enseñaba. O sea, quiere decir que el Señor estaba llamando gente para instruirlos. Quizá en este momento los discípulos o los hombres que Dios estaba llamando, quizá en este momento no sabían y a lo mejor ni entendían, y probablemente ni pensaban, ni podían a lo mejor especular el gran compromiso del cual iban a ser portadores de ellos. Pero ¿qué era lo importante en este caso? ¿O qué fue lo importante en este caso? Que el Señor no los llamó y los empezó a traer detrás de Él solamente para que lo siguieran. Porque como vimos en el versículo 21 de Marcos 1, dice que entrando en la sinagoga, Jesús les enseñaba. ¿Por qué? Porque había un conocimiento de la palabra de Dios, porque había un conocimiento de la ley, porque Él, el Señor mismo, hermanos, conocía y sabía lo que estaba haciendo. Entonces, Él les enseñaba, hermanos. Y esto, hermanos, se convierte para nosotros quizá en una espada de doble filo, pudiera ser en algunos casos, hermanos. Porque al mismo tiempo que nosotros enseñamos, no debemos dar alarde del conocimiento, hermanos, que el predicador tiene o que el pastor tiene, hermanos. Porque puede ser que ese alarde te desvíe del propósito por el cual tú estás predicando la palabra. Y empiezas, hermano, a recibir alardes, valga la redundancia, empiezas a recibir halagos y te empiezas a desviar de que toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento se lo tiene que llevar nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo.
O sea, nosotros, hermanos, si acaso pudiéramos obtener un título, si acaso pudiéramos, hermanos, dentro de la congregación tener algún reconocimiento, sería como lo que Pablo dijo en 2 de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero nosotros somos, hermanos, embajadores del reino de Dios. ¿Qué es un embajador? Gracias. Es un representante. O sea, un embajador es el representante del presidente en otro país. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Y con esto no estoy diciendo, hermanos, que nosotros somos el Papa, para que no vayan a pensar, ¿verdad? Y irse a los extremos. Somos representantes desde el momento en que el Señor nos escogió, recibimos y escuchamos su voz, escuchamos su palabra, hermanos, y nos mandó a ir y predicar el Evangelio. Desde ese momento, nosotros, por delegación de parte de Dios, nos convertimos en embajadores. Pero el momento, hermanos, de que nosotros conocemos la palabra y estamos enseñando, puede ocurrir ese riesgo que les digo, de pensar y de creer que porque ya tenemos cierto conocimiento de la palabra, que porque ya, hermanos, sabemos un poco de las Escrituras, ahora nosotros debemos de ser reconocidos. Jamás, jamás. El hombre de Dios, la mujer de Dios, hermano, que sabe lo que está haciendo, hermano, jamás le va a quitar un poco de la honra y de la gloria que es del Señor absolutamente. Porque, hermano, todo esto probablemente, hermanos, y allí sí podemos hacer un poco la diferencia. Probablemente haya muchos, hay muchos expositores de la palabra. Pero probablemente pocos sean buenos en realidad. Probablemente, hermano, tú tengas a lo mejor alguno que otro dentro de tus predicadores favoritos, ¿verdad? Al escuchar la palabra, alguno que otro, y espero que sean predicadores sanos, ¿verdad? Porque enseñan bien la palabra. Una característica de un hombre y una mujer que enseña bien la palabra es que no se sale de la palabra del Señor. Cuando un hombre, o una mujer empieza a predicar o empieza a enseñar, y sus fundamentos ya son sus propias experiencias, sus fundamentos ya son sus propias reacciones, sus fundamentos ya son lo que él o ella ha experimentado, sus misticismos. Y cuando digo misticismos, me refiero no solamente al hecho de pensar de lo que ellos están recibiendo de parte de Dios, sino que a lo que ellos imaginan que están recibiendo de parte de Dios. Y es allí donde entra el misticismo, hermano, y entra en lugar de la palabra de Dios. Pero el primer fundamento que Dios nos ha delegado a nosotros, hermanos, es el conocimiento de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para que no desviemos a la gente, para que no, hermanos, los llevemos por caminos equivocados, hermanos. Somos embajadores de Cristo, hermanos, representantes de Él desde el púlpito. O sea, fuera del púlpito nosotros volvemos a ser las mismas personas. Lógicamente que tenemos un cargo, una responsabilidad en la iglesia, hermanos. Pero es porque Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, su obra y la tarea. Acompáñenme, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 2. Porque el mensaje que nosotros, hermanos, traemos, el mensaje que nosotros llevamos, vuelvo a repetirles, tiene que estar basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Y algunos, empezando a contar fábulas, como leíamos la semana pasada, o más bien hablábamos la semana pasada, en los fundamentos del Evangelio, o el propósito, mejor dicho, del Evangelio. Algunos empiezan a contar fábulas, empiezan a contar probablemente chistes desde el púlpito, empiezan a dejar de lado la doctrina. Hermano, ya no señalan más al pecado. Todo es amor, todo es felicidad. Algunos hasta el espíritu de la risa entra en sus congregaciones y dejan de lado, hermano, lo que es importante.
Marcar el pecado, marcar que la gente necesita el arrepentimiento. Hermanos, las doctrinas esenciales de la palabra del Señor. Recordarle a la gente que si vives en pecado, la venida del Señor está pronta y que si no estás listo, te puedes quedar. Y se ha dejado, hermanos, de lado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios lo han dejado de lado. Entonces, ¿cómo suplantan o cómo sustituyen lo que no tienen en sus mentes? Con cuentos, con fábulas, con chistes, con cualquier otra cosa menos con la palabra del Señor. Pero cuando el Señor llamó a sus discípulos, lo vieron ustedes, dice que Él les enseñaba. Porque el compromiso que nosotros tenemos, hermanos, desde el púlpito es grande. Y la gente debe de oír un mensaje que los cambie, que los transforme. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2 del capítulo 2. Y pongan atento a este versículo, hermanos. Porque este versículo nos involucra a nosotros también. Versículo 2 de 2 de Timoteo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, no solamente, hermano, nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra, sino que al tener el conocimiento de la palabra, nosotros debemos enseñar a otros, a hombres fieles, a mujeres fieles, para que ellos también se conviertan en elementos idóneos para enseñar a otros. Entonces, cuando nosotros vamos, hermano, recibimos el mensaje del Evangelio, dedicas un tiempo a la lectura, quizá al estudio de la palabra, probablemente algún significado, o sea, algo probablemente simple y sencillo, probablemente para algunos, pero para los que no conocen las Escrituras se va convirtiendo en tesoro esto, porque vas adquiriendo conocimiento, y va a llegar un momento en que no te vas a dar cuenta cuán grande es el conocimiento que tú tienes, y que cuando tú empieces a hablar, a lo mejor tú mismo o tú misma te vas a sorprender de lo que Dios ha hecho contigo. Hace muchos años, hermanos, esto es una experiencia que yo viví basado en esto que les estoy diciendo. Mi esposa estaba predicando en un edificio aquí cerca de downtown. Ya llevaba años allí predicando. Y había una mujer que llegaba a esa reunión, pero no llegaba el esposo. Entonces, ella tenía un grupo, yo tenía otro grupo, yo iba a recogerla en la noche. Yo estaba recién convertido, no recién, pero tenía meses probablemente. Pero cuando yo reconocí al Señor por primera vez, supe la condición que yo vivía y le entregué mi vida a Él, yo me metí a leer la palabra del Señor. No fui a ningún instituto todavía en ese momento, hablando de esta experiencia que les digo. Yo todavía no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo leía la palabra. Entonces, al yo recoger a mi esposa, me hace mención de este hombre que no llegaba a la reunión. Entonces yo fui y traté, en mi propia opinión o en mis propios recursos, traté de motivarlo para que llegara al grupo. Pero él me hacía preguntas porque este hombre sabía de la palabra, él conocía. Y él me hacía preguntas. Hermano, delante de Dios estoy y no les miento, que todas las preguntas que él me hacía las pude responder. Y no solamente con dichos, sino que yo iba a la palabra y le decía en tal parte. Hermano, no me di cuenta casi hasta el final que salimos de esa casa. Yo mismo me di cuenta y me sorprendí porque yo no sabía lo que Dios estaba guardando en mi mente. Hasta ese momento me pude dar cuenta, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú le dedicas tiempo a la palabra del Señor y tú le pides conocimiento a Él, hermano, Dios te va a dar ese conocimiento. Hermano, hubo muchos años que yo tuve una oración y era continua. Yo no le pedí al Señor, dame una iglesia, dame un púlpito, dame Señor, dinero, quiero ser prosperado. No. Fue muchos años que mi oración fue, Señor, yo quiero tener conocimiento como Salomón. Dice la Escritura, hermanos, que Salomón era un muchacho joven cuando Dios lo llamó a ser rey. Y él mismo en una oración al Padre le dijo, Señor, yo soy joven, tu pueblo es grande.
Dame conocimiento y sabiduría para dirigir este pueblo tuyo, para poderlo gobernar como tú mandas, para poderlo instruir conforme a tu ley. Y dice la Escritura que Dios le dio conocimiento, sabiduría y ciencia a Salomón, tan grande que todos los reyes del mundo venían a oír sus palabras. Y aparte de todo eso, lo que no pidió, riquezas, poder, reconocimiento, pero no porque él lo hubiera pedido, sino porque Dios se lo dio, entregándole y dándole reconocimiento que no iba a ser vanidoso. Después Salomón, probablemente en la historia ustedes me digan, no, pero si Salomón, sí, probablemente después, pero estoy hablando de sus inicios, estoy hablando cuando él era un muchacho, estoy hablando cuando él era un joven. ¿Por qué? Porque él recibió lo que con sabiduría estaba pidiendo y era agradable delante de Dios. Entonces yo cuando leí eso, yo fue mucho tiempo que pedí al Señor eso mismo. Sabiduría, sabiduría. Y fue hasta ese momento que les digo, en esa experiencia, cuando me pude dar cuenta, y no le voy a decir, era un teólogo en ese momento, no lo soy ni aún en este instante, pero sí me pude dar cuenta, hermanos, de que sin pensarlo y sin querer, Dios había puesto conocimiento de su palabra en mi mente para poder yo hablar de ella. Este hombre al final me dijo, no pensé que supieras tanto de la Biblia, ni yo mismo le iba a contestar, pero era Dios. Lo importante, hermanos, de todo esto no es tanto lo que yo viva o lo que viví en este caso, sino que el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, es el primer fundamento que Dios ha delegado a los que quieren, hermanos, hacer su obra. En este caso, predicar el Evangelio. Segundo fundamento, hermanos, delegado por Dios, es la convicción de lo que enseñamos. Jamás, hermanos, nosotros podremos enseñar algo de lo que no estamos convencidos. Nadie jamás te podrá poner atención, hermano, si tú no estás convencido de lo que estás diciendo. Serás dejado de lado, serás ignorado. Pero cuando tú estás convencido de lo que tú estás haciendo, hermano, las reacciones van a ser diferentes. Marcos capítulo 1, el verso 22. Dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, la gente al oír a Jesús se admiraba de cómo él hablaba. Se admiraba de lo que él enseñaba. Y miraba no solamente que enseñaba diferente, sino que al él enseñar, quizá las expresiones, quizá la postura, quizá la manera de hablar, les dejaba ver bien claro que lo que Jesús estaba hablando, él mismo estaba convencido de lo que estaba diciendo. Y no había especulación, por lo menos para Jesús, en este caso, hermanos, de lo que él estaba diciendo. La manera que él lo hacía era tan, digamos, tan sorprendente que la gente se admiraba de la doctrina y decían, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Tú no vas a poder, hermano, digamos, enseñarle a alguien si tú no estás convencido de eso mismo. La predicación de un hombre, hermano, y de una mujer que es convencida, o que está convencida, mejor dicho, que está convencida por lo que está haciendo, hermano, siempre estará respaldada por Dios, por su Espíritu Santo. Cuando tú estás convencido o convencida de que lo que estás enseñando es la palabra de Dios, cuando tú sabes que tú mismo has recibido beneficios de esto que estás hablando, hermano, el Espíritu Santo estará contigo, Dios estará respaldándote. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1 en el versículo 8. Los discípulos aún no habían sido enviados. Los discípulos aún no habían sido delegados a hacer la tarea. Pero en este caso, en el versículo 8, Jesús les da una promesa a ellos. Y les hace una promesa. Que ya anteriormente en el Evangelio según San Juan les había dicho. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador. Porque Él les enseñará todo esto que yo les estoy diciendo y ustedes van a entender. Estoy parafraseando.
Pero en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor Jesús le dijo a los que estaban allí con él: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Fíjese, o sea, aquel que va a enseñar la palabra de Dios va a ser respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hace unos meses hablamos, quizá no mucho tiempo atrás, hablamos acerca de este capítulo 1, el versículo 8. Cuando Dios, hermano, nos da poder, no es un poder para que tú digas: oh, ahora yo soy el poderoso de Israel y ahora toda la autoridad viene sobre mí. No te equivoques. Cuando Dios dice que te está dando poder, es porque Dios te está dando vamos a decir así, la valentía a través del Espíritu Santo para que tú vayas a hablar de Él. Porque sin el Señor, hermano, muchos se avergüenzan. Si el Espíritu Santo no está contigo, algunos se avergüenzan. Y lógicamente, y vamos a decirlo así, tienen el motivo suficiente para avergonzarse porque no conocen del Señor. Y allí sí están excusados. Pero aquel que ya le ha rendido su vida al Señor, el Espíritu Santo viene sobre de él y el Señor le da la valentía, si quieres verlo también de esta manera, la valentía para ir y predicar el Evangelio. Por eso que el Señor les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y recibirán valor y tendrán valor para ir a predicar, y seréis testigos míos, en este caso los discípulos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el segundo fundamento que Dios nos da a nosotros es la convicción. La convicción de lo que estamos enseñando, respaldada por su Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice: después ya, cuando esta promesa es cumplida, en el capítulo 1 oímos de la promesa, en el capítulo 2 ya la promesa es cumplida. En el versículo 2 dice, del capítulo 2 de Hechos: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y escuchen, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a dónde tenemos que ir a hablar. Porque el Espíritu Santo nos va a dirigir a dónde tenemos que ir a entregar el mensaje. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a aquel que tiene la necesidad. Después de esto, hermanos, lo que hablábamos en la introducción, viene la responsabilidad del oyente. Tú te estás preparando, hay conocimiento de la palabra, hay convicción de lo que estás haciendo. El Espíritu Santo está contigo. ¿Por qué? Porque estás llevando un mensaje que no es diluido. Un mensaje que es claro, un mensaje que va a transformar la vida de la gente. Entonces, eres lleno, respaldado, porque hay una convicción tuya. Jamás, hermano, no esperes, y amigo, no esperes que Dios va a respaldar tu incredulidad. Jamás esperes que Dios va a estar de tu lado cuando tú no crees. Hermano, mire, una pregunta les voy a hacer. ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen? Si tú crees que este libro es la palabra de Dios, entonces tienes que creer lo que está dentro. Si dice que el Señor va a venir otra vez y va a levantar a su iglesia, tienes que creerlo porque esta es la palabra de Dios. No podemos nosotros, hermanos, decir no, es que es la Biblia y el libro del fulanito de tal que escribió. O el catecismo de la Santa Madre Iglesia y la Biblia. No podemos decir, hermano, es el libro mormón y la Biblia porque se complementan uno al otro. La Biblia es capaz de redarguir, de reprender y de exhortar a todo aquel que la escucha. Entonces, si creemos que Dios nos habla a través de su palabra, no podemos venir nosotros con especulaciones. Entonces, cuando tú crees, estás convencido de que este libro, hablando de la palabra del Señor, es la Biblia y que es la misma voz de Dios que te habla a través de la lectura, entonces el Espíritu Santo viene sobre ti. Respalda lo que tú estás haciendo, respalda tu predicación, respalda la manera en que tú estás transmitiendo el mensaje. Y hermano, vas a ver los beneficios de ello, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es el Espíritu Santo, hermano, porque no va a respaldar Dios a nadie que no está convencido de lo que está haciendo. Si esta gente al escuchar al Señor dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿Por qué, hermano? Porque nadie que está convencido va a hablar con autoridad. Nadie que no está convencido de lo que está haciendo, hermano, va a enseñar con propiedad. Nadie que no está convencido de que este libro es la palabra de Dios va a enseñar correctamente. Si alguien se está apoyando en la Biblia y otro elemento aparte de la Biblia, su enseñanza es errónea, es equivocada, es contraria a la palabra de Dios. La Biblia es única y absoluta. Así como Dios es único y absoluta, su palabra es única y absoluta. No hay otro medio. Entonces ese es el segundo fundamento, hermano, la convicción que Dios nos deja para los que enseñamos la palabra, hermano. El tercer fundamento, hermanos, que Dios ha delegado a los que predicamos su palabra desde el púlpito es el resultado. ¿Resultado de qué o qué? ¿De qué estamos hablando? El impacto, hermano, amigo, amiga. El impacto que tú vas a recibir por el mensaje de la palabra es el resultado del mismo que estamos transmitiendo. Marcos 1:23, hermanos y amigos, si pueden acompañarme. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, escuchen, o sea, este inmundo estaba metido en la sinagoga, no estaba en los cementerios como en el caso del endemoniado gadareno. Este estaba metido en la sinagoga. En nuestro caso, pudiera estar metido en la iglesia, pudiera estar metido en la congregación. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Qué tienes con nosotros? Imagínense, un hombre con un espíritu inmundo que decía, ¿qué tienes con nosotros? Imagínense cuánta inmundicia había dentro de ese hombre. ¿Cuántos espíritus inmundos estaban metidos en ese hombre? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Pregunta ese espíritu inmundo o esa legión quizá. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y el verso 27 dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué autoridad tiene este hombre? Estoy parafraseando. Que manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué es esto que estamos viendo? Verso 28 dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. ¿Qué es el resultado, hermanos, de un hombre y una mujer que con conocimiento de la palabra, que con convicción de lo que está haciendo, hermanos, va a obtener? ¿Cuál es el resultado? Que la gente va a venir al Señor. Que la gente va a venir a Cristo. Que la gente le va a rendir su vida a Cristo. Que la gente va a reconocer su pecado, hermano. Si tú le estás contando cuentos, y esto es más directamente a los pastores y evangelistas también, porque se hacen llamar evangelistas, algunos locos se hacen llamar profetas, algunos más locos se hacen llamar reformadores. El Señor ha dejado ministerios exclusivos para nosotros aquí en la tierra. Pastor, evangelista y maestro. Profetas, se acabaron. Apóstoles, se acabaron. Pero para nosotros sí, pastores, evangelistas y maestros. Pero para aquellos que se hacen llamar reformadores, apóstoles, superprofetas, para esos locos que se desvían de la palabra y que están, hermanos, aludiendo a fábulas y cuentos, la gente viene a las iglesias, pero no porque hayan tenido un encuentro con el Señor. La gente llega a las iglesias porque la gente está loca, tiene comezón de oír tonterías. Que le digan que estás bien, que le digas que vas a ir mejor, que le digan que su vida va a cambiar al instante. La gente quiere eso, cualquiera no quiere eso. Todo el mundo quiere eso. Pero aquel que es confrontado con la palabra,
Aquel hermano y amigo que es confrontado con el mensaje, su vida cambia. Como en este caso, imagínense, dentro de la sinagoga estaba este espíritu inmundo en una persona. Y lo que ocurrió, cuando el hombre de autoridad, cuando el hombre con el conocimiento de la palabra, cuando el hombre que estaba convencido que lo que estaba haciendo era de parte de Dios y que sabía que era de beneficio para él, que le dijo, sal de él. Fuera. Ese es el resultado que vamos a obtener nosotros al enseñar correctamente la palabra de Dios. Ese es el único resultado que podemos decir nosotros que es favorable al momento de predicar. Que no es para nosotros, porque toda la gente que se convierte o que le entrega su vida al Señor es de Jesucristo. Pero nosotros podemos ver el resultado. Puedes ver, hermano, nosotros testimonialmente hablando aquí en Casa de Pan y Alabanza, podemos decir que el Señor ha cambiado y transformado la vida de muchos. Y no solamente, hermano, por decir, oh, me cambió de religión. En mi caso personal, hermano, nos ha sacado de las drogas y del vicio y del alcohol. ¿Para qué? Para ponernos, hermano, en una posición de privilegio. No me puedo dar el alarde de decir, ahora yo soy el hombre. No, solamente soy un instrumento, como les dije al principio. Probablemente lo más que yo puedo decir, soy el embajador de Cristo. Un humilde representante de Dios. La Escritura dice en 1 Corintios, hermano, que cuando hayamos hecho todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, que entonces digamos, inútil soy. Porque solamente hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Pero Dios nos respalda, aunque seamos de esa calidad de persona, Dios nos respalda con su conocimiento, Dios nos respalda con su palabra, Dios respalda, hermano, porque hay una convicción en nosotros y transmitimos el mensaje con convicción. Yo no estoy especulando, hermano, de lo que estoy diciendo. Tú especularás probablemente al oír y dirás, a lo mejor está loco, a lo mejor se está emocionando y está hablando de más. Probablemente, pero esa es tu decisión. Yo estoy convencido de lo que estoy hablando. Yo estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y sé que lo está haciendo con muchos otros más. Unos nos miran aquí localmente en California, otros fuera del país. Otros han pasado, nuestro mensaje ya ha llegado, gracias a Dios, fuera del continente. Y yo no sé qué más puede hacer el Señor, hasta allá no me voy, a lo mejor nunca sabré qué puede hacer el Señor conmigo o a través del mensaje que el Señor nos da. Pero lo que sí estoy seguro es del mensaje que te estoy transmitiendo. La gente lo oía, la gente se sorprendía y venían los resultados. La gente caía postrada a los pies del Señor. El versículo 27 dice, y todos se asombraban de tal manera que decían entre sí, ¿qué es esto? Esto no es lo que estamos acostumbrados a oír. ¿Qué es esto? El tercer fundamento, hermanos, de Dios a los que predicamos su palabra, hermanos, van a ser siempre los resultados. Las personas que vengan a los pies de Cristo. Ese va a ser el resultado, hermano. No va a ser otro. Si tú predicas el evangelio con propiedad conforme a la palabra, el único resultado es que la gente va a venir a los pies del Señor. Y va a querer crecer, y va a querer aprender. Y es allí donde entra nuestra tarea para enseñar otra vez. Y como leíamos en 2 Timoteo 2, esto que has oído de mí, enseña a otros, a hombres idóneos, mujeres idóneas, para que ellos también se lo enseñen a otros. Esa es nuestra tarea aquí en la tierra. O sea, el resultado va a ser que hombres y mujeres vengan a conocer a Jesucristo. Que dejen su religión, para venir a obtener una relación con Cristo. El cuarto fundamento, hermanos, con el cual voy a terminar, delegado por Dios a los predicadores, hermanos, es lo que Él mismo dijo. Yo soy el fundamento de esta obra. Yo soy la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El fundamento, hermanos, último, delegado a nosotros para llevar el mensaje de la palabra, se llama Jesucristo. Un mensaje sin Jesucristo no está completo.
El mensaje de la palabra de Dios sin Jesucristo no es mensaje, es un cuento, es una alegoría, si quieres llámale parábola también, pero jamás será un mensaje del evangelio. Pero aquel hermano que tiene conocimiento de la palabra, que está convencido de lo que está haciendo, ve los resultados porque su mensaje está respaldado por Jesucristo. Ese es el único fundamento, hermano. No hay otra base para nosotros en la palabra del Señor. Lo más claro a través de las Escrituras que podemos ver esto, hermanos, está en Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice el verso primero del capítulo 3 de Hechos 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento. Fíjense, imagínense, Pedro y Juan le dicen, míranos, y él les pone atento. Yo creo que así, porque él estaba pidiendo limosna. Yo creo que así estaba ese hombre. Dice, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él, estando atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, escuchen, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo más valioso que tengo, eso es lo que sí te voy a dar. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo más valioso que yo tengo para ti. Esta es la limosna, entre comillas, hablando, que vas a recibir de parte de Dios. El nombre de Jesús. No tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. El verso 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Imagínense este caso, hermano, que ellos lo agarraron y lo enderezaron y lo pararon. Y a lo mejor el hombre le hizo así. Pero sus piernas se le afirmaron. Él nunca había caminado, era paralítico de nacimiento. Verso 8, y saltando, dice, cuando sus piernas se le afirmaron, verso 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso 10, y le reconocían que era el que se había sentado a pedir limosna a la puerta del templo a La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Porque los incrédulos jamás van a creer que una persona que probablemente esté tirada en el piso por los vicios y el alcohol y las drogas y cualquier otro medio sea levantado por el poder de la predicación de la palabra. Es allí, hermano, cuando nosotros vemos que Dios está respaldándonos, hermano, porque Jesucristo es el único que trae el cambio en la vida de la persona. No existe otro medio, hermano. Hechos capítulo 4, versículo 11. El mensaje de la centralidad, hermanos, verso 11 dice, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12, y en ningún otro, no existe otro, no hay otro, no puedes poner otro. Verso 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tú puedes recibir el nombre de tu papá si quieres para que lo reconozcas como tu padre, pero él no te puede salvar. Tú puedes reconocer a lo mejor a tu hermano que te ha hecho un bien y reconocer el bien que te ha hecho, pero no te puede salvar. Pero Dios nos ha dado no solamente un hombre que nos ha hecho un bien, sino un hombre que nos puede salvar. Y este hombre, el Señor lo asignó único y exclusivamente para ese medio, para salvarnos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El cuarto, hermanos, fundamento delegado a Dios, a nosotros los predicadores, es Jesucristo. Algunos lo van a recibir y eternamente van a recordarse que desde un púlpito nosotros les transmitimos este mensaje.
Por eso este mensaje es de agradecimiento, hermano, porque nosotros tenemos ahora algo que Dios nos ha regalado, que se llama, o es un púlpito. Pero queremos hacerlo, hermanos, con responsabilidad y compromiso, entregando un mensaje que transforme a la gente. Gracias a Dios por lo que Él nos da. Pero, hermano, más gracias le doy porque el mensaje va respaldado por su palabra. Y más que todo porque es Jesús el que va a llegar a través de su Espíritu Santo. Finalizo con 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si el mensaje que tú estás recibiendo, entre comillas, de algún predicador loco, acelerado, con un supertítulo que más se le da alarde al título que tiene que al mensaje que trae, por favor, pon atención de lo que te habla. Escucha. Hermano, qué locuras, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero también con autoridad y con valor. Qué locuras, hermano, de que uno cambie un privilegio que Dios dice en la Escritura, que Dios ha llamado a pastores, a que ahora se empiecen a llamar reformadores, avivadores, profetas. Y no solamente profeta por decir que están hablando la palabra, porque hay un medio donde podemos nosotros utilizar y decir que un profeta es aquel que entrega el mensaje de Dios. Pero profeta porque se están, hermano, acelerando, dando predicciones, queriendo adivinar el futuro. Deberían de llamarse mejor adivinos. Pero un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, grande, hermano, es el de ser llamado pastor. Grande porque Dios nos lo ha dado, pero humilde porque estamos, hermano, cuidando las ovejas del Señor. Estos son los fundamentos, hermano, que Dios ha delegado, que Dios nos ha dado la autoridad para que desde un púlpito nosotros prediquemos su palabra. Este mensaje es de agradecimiento a Dios, sí, es de agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado. Pero también, hermano, no dejamos de lado la centralidad de Él, que es Jesucristo. Si que cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy las gracias en esta tarde, Señor, por este tiempo. Por la oportunidad que nos das, Padre, de poder ser instrumentos en tus manos. También, Padre, quiero agradecerte, Padre amado, mi Dios y Señor, por este regalo, Señor, que tú nos diste a hoy. Es la primera vez que lo utilizamos, Señor, para transmitir, para entregar el mensaje de tu palabra. Pero que lo abrazo, Señor, con compromiso, con responsabilidad. Trataremos de cuidarlo, Señor, y digo en el sentido que trataremos de cuidarlo porque solamente tu palabra será predicada desde aquí. Nadie la utilizará, Señor, para venir a contar cuentos, historias, chistes, mucho menos, Dios. Sino que tendremos cuidado, Padre, de que tu palabra sea predicada. Tendremos cuidado, Señor, de que el mensaje llegue directamente a los oyentes, claro, conciso, Señor, pero también confrontativo, Dios. Que transforme la vida, que cambie los corazones, Dios. Porque el único beneficio que podemos recibir de ello, Padre, es que la gente al escuchar venga a tus pies rendido o rendida. Gracias por este regalo, Señor. Pero más gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Más gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue respaldando hasta este día. Quizá cansados, Padre. Quizá un poco fatigados, Dios. Pero hasta aquí tú no nos has abandonado, Señor. Gracias, Rey, por este privilegio. Gracias por la oportunidad que nos das. En mi caso, Señor, junto con mi esposa, de poder recibir este regalo tuyo, Dios. Llevar tu palabra. Pero más de alguno yo sé, Dios mío, que en esta tarde han recibido este mensaje, Dios. Y que
desde aquí, desde este púlpito, ellos están pensando en tomar una de esas dos opciones, una de esas dos decisiones. Recibir este mensaje y que hasta la eternidad lleve el beneficio de haber escuchado, de haber atendido al llamado de Dios. O probablemente tomarán la decisión de ignorar, de cerrar su corazón y de seguir apartados, viviendo sin Dios y sin esperanza, que también hasta la eternidad los acompañará esa decisión. Yo no sé cuál es la decisión que tú vas a tomar, pero para aquellos que quieran tomar la decisión de seguir a Jesucristo, yo te invito, quiero ayudarte, quiero dirigirte en una oración de fe, con la cual tú reconozcas a Jesús como tu Señor. Si tú quieres hacerlo, dilo o repítelo conmigo y di: Señor Jesús, hoy yo tomo la decisión de seguirte. Señor Jesús, hoy tomo la decisión más importante en mi vida. Reconocer que vivo sin ti. Reconocer que te necesito. Reconocer que vivo pecando. Reconocer que soy un pecador o una pecadora, Señor. Pero hoy tomo la decisión, Señor amado. Quiero entrar en tu reino. Quiero ser salvo como dice tu palabra. Tú eres el único medio, Señor. Y yo quiero, Señor, que a través de ti pueda recibir esa salvación. Te recibo como mi Dios. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Después de ti no hay nada. De tu palabra y de ti, Señor, después de ello no hay nada, Señor. Ayúdame a aprender. Ayúdame, Señor, a llegar a una iglesia, Señor, donde yo pueda ser instruido, donde yo pueda ser instruida, dirigido hacia ti, Señor, a través de tu palabra. Un hombre, una mujer de Dios que con enseñanza, con convicción, Señor, de tu palabra, respaldado por tu Espíritu Santo, me guíe hacia tu misma presencia, Señor, me enseñe tus caminos, Dios. O mejor dicho, tu camino, Señor. Gracias por ello, Señor. Quiero ser diferente. Quiero ser una mujer diferente, un hombre diferente, Señor. Transformado por el poder de tu palabra. Transformado, Señor, por la predicación del Evangelio. Por la predicación dirigida desde un púlpito, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú que nos estás mirando a través de las redes sociales, a través de cualquier plataforma que estés utilizando para vernos, dale gracias a Dios por lo que Él está haciendo en tu vida. Porque todavía hay aún predicadores que pueden entregar un mensaje sano y saludable, que transforme y que cambie tu vida. Y que su Espíritu Santo está dirigiéndote hacia ellos. Gracias, Señor. Nuestra vida jamás volverá a ser igual. Gracias a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Cristo. Gracias, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Aleluya, Dios.